Bienvenidos a UH Live. En esta oportunidad, la Universidad Hispanoamericana y la Escuela de Ingeniería Informática presenta el conversatorio La violación de datos personales en Costa Rica. Este es un tema de actualidad y de relevante conocimiento para todos. Para ello nos acompaña la señora María Isabel Losilla, directora de la carrera de Ingeniería Informática. Buenas tardes, doña María. Buenas tardes, Ever, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en este nuevo espacio de conocimiento tecnológico organizado por la Escuela de Informática de la Universidad Hispanoamericana para todos ustedes. Hoy conversaremos, como nos decía Ever, sobre un tema de muchísima actualidad, como lo es la violación de los datos personales en Costa Rica. Y para ello hoy tenemos un panel de lujo con nosotros. Nos acompaña el licenciado León Weinstock, director del Buffet BLP y abogado especialista en el área de protección de datos, propiedad intelectual y consumidor, máster por la Universidad Católica de Chile y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, licenciado León Weinstock, a este espacio. Muy buenas tardes y muchas gracias por la bienvenida. Y aprovecho para felicitar a la Universidad Hispanoamericana por este espacio. Es importante cada vez más que se pueda abrir la discusión de este tipo de temas, y entonces pues mi más agradecimiento por el tema en general y por haberme invitado para compartir con ustedes el día de hoy. Regáleme nada más un momento para compartir mi pantalla para poderles compartir la presentación. Bueno, y también nos acompaña en este panel el licenciado José Adalid Medrano, quien es abogado especialista en Derecho Informático, conferencista internacional, consultor y capacitador sobre ciberdelincuencia y protección de datos personales. El licenciado Medrano es corredactor de las recientes reformas al Código Penal costarricense sobre delitos informáticos y en su calidad de experto ha representado a Costa Rica ante el Congreso de Europa en las conferencias Octopus sobre ciberdelincuencia y en el Cybercrime Convention Committee. También ha sido fuerte impulsor de la aprobación en Costa Rica del Convenio Europeo sobre ciberdelincuencia y coautor del más reciente proyecto de ley de lucha contra la ciberdelincuencia que está presentado como proyecto número 21187. Bienvenido, licenciado Medrano, y muchas gracias también por haber aceptado nuestra invitación y unirse a este espacio informativo hacia toda la población costarricense. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar el día de hoy hablando con ustedes sobre este tema tan importante y le concedo la palabra a León, que imagino pronto ya estará hablando sobre el tema de violación de datos personales. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y me confirman, me parece que ya se está compartiendo adecuadamente la presentación. Bueno, y finalmente tenemos también en este panel al ingeniero Rubén Fallas Peña, quien es docente de la Universidad Hispanoamericana en la carrera de Ingeniería Informática. Es ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones, conferencista nacional e internacional, con más de 13 años de experiencia en el área de la seguridad de información, redes sociales y delitos informáticos. Actualmente es gerente de tecnología de la empresa estadounidense Valor Global IT. Y consultor en seguridad informática y delitos informáticos para diferentes entidades gubernamentales en Costa Rica. Muchísimas gracias, Rubén, por estar aquí con nosotros, quien será el moderador de este espacio. Y sin más, pues los dejo con la presentación. Perfecto. Muy buenas tardes a todos. Voy a presentarles de mi parte sobre las infracciones a la ley conocida popularmente como Ley de Datos Personales o la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de
de sus datos personales. Y antes de mencionar con las distintas infracciones que se pueden dar y también una parte de análisis de la presentación, quería ver una parte introductoria que va a ser importante pues para todas las presentaciones del día de hoy. Entonces, en este sentido, la exposición mía está dividida en 3 secciones. Primero, una parte general sobre datos generales. Posteriormente, vamos a ver una parte estadística o con números de la Agencia de Protección de Datos, la PRODAT, para poder tener una noción de cuál es la realidad de la agencia el día de hoy. Y posteriormente, ya analizar con un poco más de detalle las distintas infracciones establecidas en la ley de datos. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Cuando nos referimos a dato personal, ¿qué es esto? Y básicamente la definición de nuestra ley, y que realmente es algo bastante consistente en casi todas las leyes alrededor del mundo, es cualquier dato relativo a una persona identificada o identificable. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Aquí incluimos un montón de cosas como el nombre, la dirección, correo electrónico, número de teléfono, información de la salud, etcétera. Todos estos son datos personales, pero no todos los datos personales son iguales. Hay distintos tipos de datos personales. Principalmente, si bien hay una cuarta división que es muy específica para temas crediticios, nuestra ley de datos personales divide en 3 tipos distintos de datos personales. Tenemos en este sentido los datos personales de acceso irrestricto, que son aquella información pública de acceso general cuando está en estas bases de datos generales. Esta es una clasificación muy propia del ordenamiento de Costa Rica. Muchas veces se ha considerado tal vez no tan adecuada, pero por ejemplo, esta es la información que tenemos en el registro civil, que yo me puedo meter ahora en este momento en la página del registro civil para poder ver mi estado civil, mi número de cédula, todos esos son datos personales, o como el caso que hubo hace poco de la persona que ya tenía 5 divorcios y que quería que ya no se tuviera acceso a eso. Todos esos son datos personales de acceso irrestricto. Hay otra categoría que se corresponde a los datos personales de acceso restringido. Estos son aquellos datos que no forman parte del fuero íntimo de las personas, que ya ahorita vamos a ver esos cuáles son, pero para su tratamiento requieren un consentimiento informado a las personas, del titular de los datos. En estos datos tenemos, por ejemplo, igual el nombre, correo electrónico, número de teléfono, por ejemplo, que no son datos del fuero más íntimo de las personas, pero para su tratamiento se requiere el consentimiento informado. Es decir, ya vamos a ver los requisitos de este consentimiento, pero yo necesito, en palabras sencillas, la autorización para poderlos utilizar. Hay países que tienen otras justificaciones para el tratamiento de datos personales. Nuestro ordenamiento, nuestra ley tiene muy pocas, más allá del consentimiento. Y por otro lado están los datos sensibles, que son aquellos datos que pertenecen al fuero íntimo de las personas, es decir, aquello que es más privado para uno, en los cuales se prohíbe su tratamiento, salvo algunas excepciones muy puntuales. Y aquí tenemos, por ejemplo, origen racial, opiniones políticas, información relativa a la salud, etc. Estos datos, más bien es al revés, se prohíbe su tratamiento, salvo algunas excepciones. En este sentido, les comentaba yo del consentimiento, que qué es ese consentimiento que se escucha muchas veces hablar y demás. Pues, dicho en español sencillo, es, como les comentaba, ese contrato, esa autorización que regula el tratamiento que se dará a los datos. Esa es la forma en la cual el responsable de los datos le explica a la persona, al titular de los datos, para qué y bajo qué condiciones se van a tratar los datos. Ahora bien, el consentimiento no es cualquier tipo de autorización, tiene algunas obligaciones, tanto de forma, es decir, las maneras en las cuales se debe otorgar el consentimiento, y otro contenido obligatorio que debe incluir. Entonces, en las obligaciones formales tenemos que ser libres, es decir, no debe mediar ningún tipo de presión o caución para otorgarlo, debe ser específico para cada uso que se le vaya a dar, debe ser informado, es decir, tiene que tener el contenido obligatorio que ya vamos a ver. Además, debe ser inequívoco, es decir, no debe quedar duda que se otorgó. Entonces, en ese sentido, casillas prechequeadas, como a veces ocurre, o si fuese un contrato muy largo y, como dirían popularmente, meter un gol con una cláusula de consentimiento podría no ser válida, y ya vamos a ver las consecuencias que eso podría tener.
y debe ser individualizado hacia cada persona. Dentro del contenido obligatorio tenemos que hay que informar de la existencia de la base de datos, asimismo cuáles fines se persiguen, porque en materia de datos no se trata solo de si tengo o no el dato, sino que yo tengo que aclarar cuáles son los fines que voy a utilizar esos datos. Porque una vez que yo informo y colecto la información con unos fines determinados, no la puedo utilizar para otros. Tengo que indicar cuáles son los destinatarios de la información, es decir, quién es el que va a ser el responsable de la base de datos, si es obligatorio o no dar los datos, qué podrían haber las consecuencias de no brindarlos. Por ejemplo, puede ser que alguien requiera los datos para un determinado contrato y entonces puede indicar si no se brindan los datos, podríamos no realizar determinada contratación o si no, o qué es lo que pasaría si no se dan. También los derechos que le asisten a la persona, que es principalmente el derecho de acceso, el derecho de rectificación o de supresión de los datos. Asimismo, quién es el responsable de los datos personales. Esto, y pues muy rápidamente corresponde a un aspecto muy general sobre datos personales para pues tener una noción de lo que vamos a hablar hoy en día. Obviamente hay algunos aspectos que se dejaron de lado, pero ya para poder saber de qué nos estamos refiriendo a través de esta presentación y en las siguientes dos que se van a realizar. Específicamente en el tema de esta exposición, que son las infracciones a la ley de datos, estas infracciones principalmente se tramitan en la Agencia de Protección de Datos. Entonces, a efectos de esta presentación, aquellos casos que se ven en la sede penal, que ya va a tratar a Dalín más adelante, no me referiría a ellos, así como tampoco los que son en la sala constitucional por vía del amparo o habeas data, como a veces se le conoce. Entonces, en este sentido, primero quería ubicar con información obtenida de la propia agencia cuál es la situación de la protección de datos en Costa Rica desde el 2014 a la fecha. En realidad, estadísticas del 2021 no fueron incluidas porque no solo se tenían 2 meses, con lo cual no era representativo, porque lógicamente llevamos solo 2 meses del año. Entonces vemos que desde el 2014 hasta el 2016, prácticamente todas las denuncias que se habían recibido hasta la fecha estaban siendo resueltas esos mismos años. Entonces vemos que la agencia estaba manteniendo un pulso consecuente con los requerimientos de ese año. Vemos que en el 2017 prácticamente se mantuvo esa tendencia con una diferencia de 114 denuncias recibidas y 103 resueltas, con lo cual había una diferencia menor al 10% incluso, pero en el 2018 se empieza a dar una doble tendencia que empieza a afectar considerablemente el manejo de los trámites y las denuncias, y es que empieza a haber un crecimiento muy acelerado de las denuncias recibidas y en lugar de un aumento en las denuncias resueltas, empieza a haber una disminución. Con lo cual pasamos a tener una brecha, que ya vamos a ver con más detalle, de denuncias presentadas y denuncias es decir, denuncias que quedan sin resolver. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que entonces muchas denuncias que se tramitan, pues duran mucho en resolverse o no se percibe por parte de los titulares de los datos un inconveniente muy fuerte hacia el manejo de los datos personales, porque esto es muy poco, muy imperceptible las consecuencias que podrían haber. Este gráfico consolida lo que les venía comentando y vemos cómo hasta el 2017 está de cierta forma bajo control el tema, pero ya ahora tenemos un fluctuante de alrededor de 180 denuncias sin resolver en este momento, que de hecho podrían ser más por las que ya llevan en estos 2 meses del año, pero que eso empieza a atrasar el trámite. Ya vemos que hay traslados que por ley deberían tomarse pocos días, que solo el traslado, es decir, cuando le notifican al titular al responsable para que conteste el traslado, pasaron varios meses, etcétera, cuando deberían ser días, y entonces ya se viene dando este inconveniente. Y esto va de la mano con la cantidad de sanciones impuestas, que es este gráfico que les muestro a continuación. Lógicamente, no todas las denuncias tienen que conllevar una sanción. Pueden haber muchos factores
por las cuales el denunciante o plantea mal la denuncia o la plantea de forma correcta, pero no correspondía otorgar una sanción. Pero lo usual hubiese sido que ante un aumento en la cantidad de denuncias, pues aumenten también las sanciones impuestas. Y más bien se ha dado una disminución en ese sentido. Entonces, esto, a final de cuentas, son datos que pueden tener distintas interpretaciones, pero lo que sí tienen como inconveniente es que a nivel de manejo de datos personales como estrategia país, pues sí tiene sus inconvenientes en el sentido de el respeto que se da a las bases de datos. Obviamente todo el mundo quisiera que no se necesite, dicho popularmente, el martillo para el manejo de los datos, pero a la vez esa presión coercitiva bien ejercida por el Estado también es importante, y también es importante que los ciudadanos, los titulares de los datos, sepan o puedan confiar en que sus derechos van a ser ejercidos válidamente cuando atienden a la agencia, y no que van a ser procesos muy largos y que tal vez no arriben al destino que ellos pretenden. También a nivel de distribución de cuáles son los sectores más denunciados, vemos que el sector de banca y finanzas y gestionadoras de cobro, que casi que, y burós de crédito, que pueden ir de cierta forma de la mano, abarcan casi que la mitad de las denuncias recibidas, con 182, 168 y 106, prácticamente ahí se van la mitad, que si bien son sectores distintos, en la práctica están ligados uno del otro en muchos casos. Entonces vemos que ahí está la mitad de las denuncias prácticamente. Y después los otros sectores ya no tienen un peso tal vez tan importante. Tenemos por ahí, bueno, sectores cooperativos, que también muchas veces se podría ligar a eso. Gobierno con 73 denuncias. Las firmas legales no nos salvamos de ese caso, que además para este tipo de denuncias estoy seguro que muchos de esos casos que se agrupan como firmas legales podría ir relacionado también a gestiones de cobro, con lo cual se agrupa también en ese rubro. Y tal vez sectores que uno o en otros países tienen medios más o temas más predominantes, como por ejemplo el sector salud, que maneja datos sensibles, aquí he tenido todavía poco peso. Pues habiendo hecho esta sección de la parte introductoria y de realidad de la agencia y del estado de las denuncias como tal, quería comentarles cuáles son las faltas que puede imponer la denuncia o infracciones, y se dividen principalmente en tres: leves, graves y gravísimas, con la respectiva sanción que pueden tener. Vemos que pueden llegar desde uno o menos de unos salarios base hasta 30, y la eventual suspensión del funcionamiento, aunque esa eventual suspensión al día de hoy todavía no ha sido ordenada en ningún caso. Entonces, como faltas leves, tenemos recolectar datos personales sin información suficiente. ¿Qué quiere decir esta falta? Les comentaba yo el consentimiento informado, que tiene ciertos requisitos. Entonces, si no se cumplen todos los requisitos, sería esta falta leve, que no es lo mismo que no tener consentimiento del todo, en caso que eso sería una falta grave, sino cuando se tiene un consentimiento pero el mismo no cumple con toda la información necesaria. Otra falta leve es hacer el tratamiento de datos personales por mecanismos inseguros. Es pues principalmente cuando hay pues vulneraciones y demás, y aquí hay un fenómeno muy particular de nuestra regulación a la protección de datos, y es que el reglamento a la ley de datos incluye la obligación de notificar cuando hay un incidente de seguridad, es decir, cuando hubo un acceso no autorizado a alguna base de datos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa obligación no tiene una sanción directa. Entonces podría interpretarse que eso es un mecanismo inseguro, pero no necesariamente es lo mismo. Es decir, no es lo mismo el deber de notificar un incidente de seguridad con el tener mecanismos inseguros. Entonces, esta es una carencia que hay en nuestro ordenamiento, que no se contempló al momento de hacer la ley, y está esa especie de vacío hacia esa obligación. En relación a las faltas graves, como les comentaba, una de ellas es recolectar datos personales sin el consentimiento.
Otra de ellas es transferir datos de forma inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se recopilan datos personales, muchas empresas entregan los datos personales, además de cumpliendo los requisitos legales, por una relación de confianza. Es decir, por ejemplo, si una empresa me solicita los datos, además de cumplir con los requisitos, pues por la imagen, transparencia y demás que conlleve esa empresa, las personas pueden tomar la decisión de si le confían o no los datos. Las transferencias no autorizadas son penadas porque ya los datos pasarían a circular de un lugar a otro y por ende no podrían, eso se sanciona. Por otro lado, otra sanción es no respetar la finalidad para la cual fueron recopilados los datos. En este sentido, esto quiere decir que yo no puedo pedir los datos para una acción y utilizarlos para otra. Entonces, permítame un segundo, por favor, que me acaba de salir un inconveniente, pero en 5 segundos regreso y les ofrezco 1000 disculpas por el tema. Ok, mientras regresa Leon Weinstock, que acaba de tener un pequeño inconveniente, podemos ir mencionando algunos de los puntos interesantes que él ha ido tocando a través de su presentación, y es sobre el tema de cómo se deben de manejar los datos, cómo nosotros debemos de manejar los datos y a quién le estamos confiando esos datos. Se menciona que muchas de las empresas están obteniendo la información de nosotros mismos, y este tema se debe a que estamos recibiendo la información para poder brindarla, y a veces estamos dando nuestro consentimiento sin saberlo. Continuamos con León. Sí, les ofrezco disculpas, pero inadvertidamente le cerré con llave la puerta a mi hijo que estaba jugando afuera y podía ser bastante complicado no poderla abrir, entonces les ofrezco 1000 disculpas por el inconveniente. Como les comentaba, otro de los aspectos es no respetar la finalidad para lo cual fueron recolectados los datos, es decir, les comentaba que un dato personal no es solo si lo tengo o no lo tengo, sino para qué estoy autorizado a utilizarlo. Entonces, en este sentido, si yo no respeto esa finalidad, pues también es una falta grave porque en efecto las personas pueden decidir y tienen el derecho a decidir para qué es que otorgan un dato personal, y eso es una obligación respetarlo en ese sentido. Otra de las faltas es negarse a brindar los derechos de acceso, eliminación y rectificación de los datos. ¿Qué quiere decir esto? La ley establece obligaciones de respetar los derechos de las personas en un plazo de 5 días hábiles. Entonces, si la persona se niega a brindar estos derechos, obviamente cuando corresponda, cuando no haya ninguna excepción para no aplicarlos, esto también sería considerado una falta grave, que esto es algo que también le ha generado algunos inconvenientes a la agencia, y es que muchas veces la falta es el negarse a brindar el derecho, no solicitar el derecho. Entonces, en este sentido, lo correcto es ejercer el derecho ante el responsable de los datos personales, y si hubiese una negativa, acudir a presentar la denuncia por la falta realizada, pero no solicitarle a la agencia ejercer el derecho, porque en ese caso, pues no habría ninguna falta en ese caso. Y por otro lado, las faltas gravísimas, que es recolectar datos personales sin el consentimiento. Perdón, un segundo. Aquí, las faltas gravísimas, creo que tuve que ver con la presentación, pero las faltas gravísimas refiere principalmente a no inscribir la base de datos cuando se dé la inscripción, que en ese caso yo fue un tema en el que no entré el día de hoy porque ha ido cambiando significativamente, pero como falta gravísima está el no inscribir
o realizarse el tratamiento de datos personales sin la debida inscripción, utilizar métodos de engaño o violencia para la obtención del consentimiento, asimismo, dar información falsa o distinta a lo que se contiene en una base de datos, asimismo, violar el secreto que esté obligado a guardar por la información registrada en una base de datos, así como transferir a otros países datos datos sin estar debidamente autorizados. Estas sanciones pues pueden llevar hasta 30 salarios base, y en el caso de la inscripción, el inconveniente de la posible suspensión del uso de la base de datos, aunque como les comentaba, esto no ha ocurrido el día de hoy, dado que no todas las bases de datos se deben inscribir, sino únicamente aquellas que se usan con fines de distribución, comercialización o difusión. Ahora bien, para lo que se refiere a los procesos en la Agencia de Protección de Datos, hay inicialmente no había una edición tan clara, pero luego de una consulta ante un criterio de la Procuraduría General de la República, se aclararon algunos aspectos en relación a los procesos de protección de derechos y de sanciones. En este sentido, cuando se refiere a un proceso de protección de derechos, menciona la Procuraduría que que toda persona con interés legítimo, derecho subjetivo a un procedimiento, tiene derecho a un proceso sumario, sencillo y rápido. Entonces, en este sentido, vemos que cuando se desea ejercer un derecho, esto es lo que debería ocurrir, pero vemos que en muchos casos esto se está tomando muchos meses y eso no ocurre con toda certeza, y por ende, este es un punto un área de mejora que hay, porque hacer un proceso de protección de derechos cuando en realidad va a durar 9 meses, un año o más en resolverse, no tiene mayor sentido práctico. Cuando es un proceso sancionatorio, es decir, se quiere imponer una sanción, expresamente se debe hacer un proceso ordinario que se regula por normas generales de la Ley General de Administración Pública, que le debe brindar más garantías al proceso como tal, como demás medios probatorios y demás, y en ambos casos, porque así lo establece la ley, el recurso que se tiene es un recurso de reconsideración en virtud de la independencia que tiene la agencia, de forma tal que estos procesos no tendrían recurso de apelación, y lo que podrían eventualmente es ser revisados en un proceso contencioso administrativo. Otro punto importante ya para ir cerrando es que los procesos ante la agencia únicamente pueden o ejercer un derecho o imponer una sanción al infractor. Si el titular de los datos lo que busca es una compensación sobre los daños y perjuicios sufridos, en ese caso esta no es la vía correspondiente. Asimismo, si lo que considera es que ocurrió un delito, esa tampoco sería la vía adecuada, y esa más bien sería la vía penal, la cual Adelit les va a exponer a continuación. Continuamos con esta presentación el día de hoy. Agradecemos a León Weinstock, que ha iniciado con esta presentación, incluyendo todo el tema de cómo se deben registrar las bases de datos, a qué empresas, sobre la protectora también de datos de los habitantes como la ProHab, que van manejando toda esta información, y cómo nosotros debemos también, y cómo tenemos nuestro derecho de poder, ya sea actualizar esa información, eliminar esa información, o incluso modificar la información que tienen estas empresas. Y lo importante que es que nosotros resguardemos esa información personal. Adicional a esto, a quién le estamos compartiendo esta información, y si es correcto que las empresas entre ellas se compartan una información que yo le he brindado a alguna de ellas. Por eso ahora vamos a hablar y vamos a conversar con Adelit Medrano, quien es especialista también en el tema de derecho informático, y que nos va a comentar cuáles son las implicaciones legales que tiene todo el tema de violación de datos personales. Adelit, te cedo la palabra. Buenas noches, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí hablando de este tema que es tan importante ahora
en la sociedad en la que estamos viviendo, donde dependemos tanto de los dispositivos tecnológicos, donde cada vez tenemos más necesidades de estar compartiendo nuestros datos y finalmente somos empresarios, tenemos que tratar datos personales y esto conlleva responsabilidades y no debemos dejar de lado que también puede llevar una responsabilidad penal el tráfico de datos personales que por ahí anda, digamos, lo que es la presentación sobre este tema que es un dato personal, pues ya don León lo dijo de forma muy clara, entonces lo voy a, digamos, a pasar por alto. Sí podríamos ver que hay datos que son interesantes, que son un dato personal, como podría ser el archivo donde viene el ADN, que podríamos decir que es el dato personal por excelencia. Es uno de los datos que si nosotros lo facilitamos, estamos dando toda la información de nosotros, vemos que siendo un dato personal, todo aquello que lo identifique, lo haga identificable, a usted lo hace muy identificable inclusive, que en prensa publiquen una fotografía de su placa y lo pueden verificar en una base de datos pública. Entonces, el cibercrimen, por supuesto que constantemente está utilizando los datos personales de los costarricenses o de los ciudadanos del mundo para potenciar el impacto que pueden tener, digamos, este tipo de delitos. Entonces, con la pandemia, por supuesto que hubo un aumento en el cibercrimen, por supuesto que tenemos a la ciberdelincuencia organizada, también tenemos a estados ciberdelincuentes. Esto es importante tomarlo en cuenta, más cuando estamos hablando del delito de violación de datos personales, donde sí existen países extranjeros tratando de obtener datos de, digamos, de los costarricenses o de cualquier país del mundo. Y por otro lado podemos tener los ciberdelincuentes tradicionales. Vemos cómo de forma interesante con COVID-19 se da un incremento del ransomware. Y ustedes dirán, ¿qué es eso del ransomware? Bueno, es un programa informático malicioso que lo que realiza es que captura toda la información que usted tiene, la secuestra y le solicita un rescate. Lo interesante que se está dando en este momento es que los ciberdelincuentes saben que muchas compañías pues tienen respaldos y no pagan. Entonces, ¿cuál cree usted que es la forma con la que ellos tratan de obtener dinero? Le dicen, si usted no paga, vamos a exfiltrar los datos de sus clientes. Y vemos cómo a nivel nacional tenemos un ejemplo que es el caso del Maze Team, que es un grupo de ciberdelincuentes internacional que le hizo esta amenaza al Banco de Costa Rica. Le dicen al banco, si usted no paga, vamos a exfiltrar los datos, y efectivamente así lo hicieron. Digamos que publicaron algunos datos de clientes del Banco de Costa Rica y parecía que también de otros bancos, y hasta este momento no sabemos exactamente cuál fue, digamos, que la vía que utilizaron estos delincuentes para robar esta información al Banco de Costa Rica. Pero vemos cómo los datos personales, aunque sea para extorsionar a una empresa, pues se vuelven muy relevantes. Y sobre esta parte Rubén nos puede explicar aún más, y es el tema de la importancia de la ciberseguridad para que la empresa no se vea, digamos, que en ningún problema legal debido a esto. Entonces vemos cómo los ciberdelincuentes atacan empresas, atacan gobiernos, atacan la infraestructura crítica. Podríamos estar hablando de represas, podríamos estar hablando de la infraestructura eléctrica, e inclusive, ¿por qué no? Podríamos estar hablando de espacios donde se tiene, o sistemas informáticos que mantienen las aguas, digamos que a nosotros nos llegan a nuestras casas. Recientemente hubo un ataque en Estados Unidos donde un ciberdelincuente trató de manipular los sistemas informáticos para contaminar el agua de un lugar. Entonces vean qué interesante, porque los delincuentes se aprovechan de todo y mucho de lo que utilizan son los datos personales, porque a través de los datos personales pueden enviarnos phishing, pueden enviarnos, digamos, con enlaces para que instalemos programas informáticos maliciosos. Y por supuesto nos ponemos a pensar, nos están vigilando,
Hay algo de los que nos tenemos que preocupar. Y sin duda tenemos que preocuparnos porque los ciberdelincuentes se encuentran siempre vigilándole, están buscando que usted se equivoque y a partir de ahí pueden cometer algún tipo de acto delictivo en su contra. Entonces, vemos cómo en Costa Rica tenemos constantes amenazas a la privacidad, algunas estatales, otras por parte de los ciberdelincuentes, pero todas son dignas o merecedoras de un debate importante, un debate regulatorio inclusive, para que podamos tratar de combatir a los ciberdelincuentes que no tienen ningún tipo de barrera que les detenga. Ellos cada vez van evolucionando y no de la misma forma va evolucionando, digamos, el Estado para poder lucharlos. Por otro lado, tenemos la vigilancia estatal. Vemos cómo los delincuentes, vemos cómo el gobierno va avanzando hacia una agenda de mayor recopilación de datos personales de los costarricenses, y esto no, en realidad no pasa solo en Costa Rica. Entonces podemos hablar que los diferentes estados van incrementando su poder de recopilación de datos personales y el tratamiento que hacen de los mismos, lo que puede convertir a un estado en un estado vigilante que puede saber mucho sobre digamos, la situación en la que se encuentra una persona. Entonces, Costa Rica no solo no es ajeno a este tipo de situaciones, sino que vemos con preocupación cómo el Estado costarricense cada vez busca recopilar más datos personales, o vemos cómo se presentan proyectos de ley que tratan de inclusive aumentar el poder de recopilación de datos biométricos, y esto es preocupante, y esto lo menciono de una forma rápida simplemente para que tengamos un contexto. Vemos cómo inclusive en la municipalidad de Alajuela inclusive están por iniciar, digamos, unas cámaras con reconocimiento facial, y con el proyecto que se mencionaba anteriormente podrían identificarlo a usted en la calle. ¿Y cómo se vincula esto con el tema que estoy exponiendo hoy, que es el de violación de datos personales desde la perspectiva del Código Penal? Vemos cómo en Moscú, que tienen un sistema similar, los delincuentes están vendiendo los datos de los ciudadanos, porque a través de las cámaras de vigilancia pueden saber la trayectoria que tienen los ciudadanos en un país, y una vez esto está en una base de datos, si no está bien resguardada, pues alguien puede tratar de hacer negocio con esto. Entonces imaginémonos que usted anda por Alajuela y alguien quiere saber cuáles fueron sus recorridos en Alajuela. Entonces a un funcionario de la municipalidad se le paga un dinero, en Rusia son 200 euros, y pueden saber por dónde anduvo usted. Entonces vean que esto es muy preocupante. Vemos cómo los delitos informáticos en los últimos 3 meses se han presentado. Esto es una solicitud de información que realicé al OIJ, digamos, sobre las denuncias que establecen las personas. Vemos cómo el delito informático más denunciado es el de estafa informática. Después le sigue la suplantación de identidad, la difusión de información falsa, el espionaje informático, suplantación de páginas electrónicas, e interesantemente vemos cómo todos estos delitos que se encuentran ahí, todos se encuentran o son estafas informáticas o se encuentran en el camino a la estafa informática. Entonces vemos esto. Por un lado tenemos nosotros la estafa informática, pero vemos la suplantación de identidad, que es cuando usted le envían el phishing haciéndose pasar por un banco. Por otro lado tenemos la suplantación de páginas electrónicas, que es cuando usted lo envían a una página para, digamos, para que ingrese los datos. Tenemos la facilitación del delito informático, que son este tipo de grupos organizados que facilitan los medios para que estos delincuentes puedan brindarle a usted este tipo de servicios, desde el envío de correos electrónicos hasta el alojamiento de las páginas electrónicas, la instalación de programas informáticos maliciosos, que a pesar de que no es algo que se encuentre en tendencia en Costa Rica, sí vemos cómo utilizan programas para que usted los instale para facilitarle al delincuente ingresar a su computadora, pero normalmente son programas que se utilizan, digamos que por personas de soporte. Entonces este programa le permite el acceso remoto a una persona.
Y aquí nos encontramos el delito de violación de datos personales. Y ahí es donde me voy a devolver a la anterior. Ven cómo en Costa Rica el delito de violación de datos personales no es denunciado. Vean qué interesante. No se denuncia. ¿Y cuántos de ustedes han recibido alguna llamada de un supuesto funcionario de un banco o de una municipalidad, pero siempre tienen información que es coincidente con la información que tiene su banco? O por lo menos saben que usted es cliente de X banco en específico. Eso está así porque el delito de violación de datos personales potencia la comisión de otros delitos informáticos, entre ellos la estafa informática. Pero como podemos ver, no es un delito que se esté denunciando. Y vemos cómo inclusive los casos que se han vuelto mediáticos tienen que ver con iniciativas de la Fiscalía, como el caso reciente donde se da, digamos, este grupo de Telegram, que si no me equivoco era Nudes Costa Rica, donde digamos que se compartían las imágenes de desnudos de costarricenses, probablemente por exparejas, y la Fiscalía lo está persiguiendo por violación de datos personales, también por suplantación de identidad, pero es que se suplantaban identidades de figuras públicas, esa es la razón. Pero el delito de violación de datos personales es interesante porque, como lo vamos a ver más adelante, requiere el beneficio propio de un tercero. Entonces, salvo que piense que la satisfacción sexual es algo que se puede tratar de probar a través de la instalación de un chip o algo por el estilo, pues este tipo de delito no es el que corresponde. En este caso sería violación de correspondencia y comunicaciones al estarse difundiendo documentos privados. Entonces vemos también como en un reporte que hice una solicitud al OIJ, vemos como el día de la semana donde más denuncias se hacen ante el OIJ es el día martes. Quiere decir que posiblemente los días donde están llamando más es los lunes y donde están afectando más a las personas, y eso nos dice algo. Ven cómo esos son los días donde más delitos hay. Entonces vemos como el martes y el viernes son los delitos, viernes y jueves son los días donde más movimiento tienen las denuncias, que no quiere decir que ese mismo día se den los delitos, pero por supuesto que es una buena referencia. Vemos cómo el delito de violación de datos personales sanciona de 1 a 3 años a quien, en beneficio propio de un tercero. Vean, esto es esencial para diferenciar la violación de la violación de datos personales que se da a nivel administrativo, que es lo que nos explicaba León, o la que se encuentra en el Código Penal. Quiere decir que usted se tiene que beneficiar ilegalmente de un tratamiento ilegal de datos personales, pero adicionalmente eso tiene que hacerse con peligro o daño para la intimidad o privacidad del titular de los datos. Entonces, no tiene que tener la autorización del mismo, se puede apoderar de los datos, pero siempre, ojo, en peligro de la privacidad o la intimidad, en beneficio propio y sin la autorización de este. Puede interferirlos, puede accederlos, puede copiarlos, transmitirlos, inclusive publicarlos, difundirlos, entre varios verbos que se encuentran ahí, o desviarlos para un fin distinto para el que fueron recopilados. Y entonces ahí habla inclusive de las imágenes o datos de una persona física o jurídica. Pero importante, los datos deben ser de un sistema, estar contenidos en un sistema informático. Entonces, ¿cuál es, digamos que, el motivo de ser de este delito? Es perseguir el tráfico de datos personales. Entonces, todo el tratamiento se debe hacer, digamos que sin la autorización del titular, en beneficio de un tercero, e inclusive, si vemos el beneficio como tal, como un tratamiento, este también debe ser autorizado. Quiere decir que si ustedes autorizan a una persona para que haga un tratamiento, digamos que pueda utilizarlos, que pueda utilizarlos de alguna forma para difundirlos de cierta forma o de algún tipo de tratamiento, si van a vender esos datos también requieren su autorización. Entonces ahí me indican que por qué la ProHab no puede obligar a todas las empresas, y tal vez me estoy adelantando a las preguntas,
Y es esto, ¿por qué no se puede obligar a las empresas que venden datos personales? Bueno, es una buena pregunta. Técnicamente hablando, todo tratamiento ilegal que se haga, o sea, sin la autorización del titular, puede denunciarse ante la fiscalía. Pero como vemos, eso no es un delito que se esté denunciando. Hay empresas que inclusive se encuentran inscritas ante la Agencia de Protección de Datos. Hay empresas que dicen que tienen la autorización para el tratamiento de los datos. Entonces, por supuesto, que esto es uno de los elementos que hay que analizar. ¿Cuenta con su autorización? Y si usted no quiere ir a la fiscalía, sí puede ir a la Agencia de Protección de Datos, que como lo estaba explicando León, no es algo que, no es una agencia que esté funcionando de una forma completa. También, pues, por supuesto, hay un agravante y la pena sube de 2 a 4 años si las personas que cometen la acción delictiva son las encargadas de administrar o dar soporte al sistema, o que por su trabajo tengan acceso al mismo, o si los datos, digamos, que corresponden a una persona menor de edad o incapaz, o las conductas afecten datos como que revelen la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, que nosotros naturalmente conocemos estos datos como datos personales sensibles. Entonces, nosotros hablamos normalmente del delito de violación de datos personales de una forma muy genérica, pero tenemos que ver que hay dos tipos de esta violación, la administrativa y la penal. ¿El caso UPAD es delito o no es delito? Y esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos. Si la Fiscalía está investigando, es porque debe tener algún indicio de beneficio propio de un tercero por parte de las personas en casa presidencial. De lo contrario, sería una violación administrativa de la que nos hablaba León. Entonces, el beneficio propio es un elemento esencial que no podemos desvincular. Entonces, ¿necesariamente se deben vender los datos? No, pero el beneficio debe ser ilegal y no consentido por el titular. De los principales señalamientos que se hacen es que estos datos pudieron haber sido utilizados con fines electorales. En mi opinión particular, no me consta que eso se haya hecho así, pero yo tampoco tengo acceso al expediente. Pero esto va a ser un elemento esencial en este caso. ¿Hay beneficio propio de un tercero o no? Y vean qué interesante. En la audiencia que hizo el presidente ante la Asamblea Legislativa, ante la comisión que está investigando UPAD, prácticamente rechazó que hubiese un beneficio propio de un tercero. Eso me llamó la atención porque esto quiere decir que el presidente sí está poniendo atención a lo que es el tipo penal. Y lo preocupante es que si no fuese delito, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta creación de la oficina que se llamó UPAD, ¿verdad? Que es para análisis de datos estadísticos, podría quedar impune. Entonces, como podemos ver, la transferencia ilegal de datos personales se hizo sin el consentimiento del usuario, se hizo sin una ley que lo faculte. Esto contraviene el artículo 14 de la ley 8968. Entonces, ¿hay beneficio propio de un tercero? Eso es lo que debería lograr probar la Fiscalía General de la República. Entonces, se apoderaron de los datos, sí, de hecho hacían transferencias que no estaban de acuerdo al marco normativo de protección de datos. Accedían a los datos, sí, inclusive a los de Cinerube. Y a pesar de que Cinerube tiene una ley, pues hay, digamos que al menos una duda con respecto a que si esos accesos eran legales. Pero al menos ahí podríamos decir que había algún tipo de marco legal, por más zona gris que se pueda ver. Ahora, el decreto de UPAD hablaba de que se podían acceder a datos que se encontraban en esa base de datos de Cinerube, pero que las instituciones públicas podrían no alimentar esa base de datos con datos confidenciales. Quiere decir que Casa Presidencial no podía acceder a datos
que se llamaban que ellos llamaron confidenciales, o la ley llamaba confidenciales, esa ley de Cinerube. Entonces crean un decreto para acceder a los datos confidenciales, que no lo permitía la ley. Vean qué grave. Pero aún así, estaríamos en, digamos que en contravención del artículo 14 de la ley 8968. Es un tratamiento ilegal que debe verse en la Agencia de Protección de Datos. Y si hay beneficio, en la Fiscalía. ¿Y qué está haciendo ProHub? Bueno, ProHub indicó que no era delito, que no había una contravención a la ley. Inicialmente, cuando Casa Presidencial los llama, les indican que sí, que van a investigar. ¿Y qué fue lo que dijeron, o qué es lo que dijo la directora de la ProHub ante la, digamos, comisión de UPAD? Indicó que el expediente se encuentra archivado, que no están investigando, y eso nos puede decir mucho que si la Fiscalía no llegara a probar este beneficio, pareciera que tampoco va a haber algún tipo de sanción en ProHub, lo que nos lleva al caso de la caja con el banco BAC. Vemos entonces cómo en el año 2015 aparentemente se sustraen 522,000 datos personales de trabajadores con sus salarios, y eso me parece que es uno de las violaciones de datos personales más graves que se han dado en el país. Y ustedes dirán, ¿qué está haciendo la Fiscalía? Pues bien, la pregunta es, ¿investigaron bien? ¿Sabían lo que estaban haciendo? Y aquí digamos que una de las cosas que nos llaman más la atención es que inicialmente empezaron a investigar el caso como sabotaje informático. ¿Qué es el sabotaje informático? Bueno, es una afectación a un sistema informático que afecta su disponibilidad. Y es que cuando se estaban recopilando los datos por parte de los funcionarios del banco o empleados del banco, se cayó el sistema. Entonces podría confundir uno con el sabotaje informático, porque ahí también hay algún tipo, en el tipo penal hay algún tipo de beneficio, provecho que le llaman. Entonces, empiezan a investigar por sabotaje informático y viendo la denuncia, que ya estamos año 2021, 24 de enero, al parecer la Fiscalía descarta llevar a juicio el supuesto hackeo de la base de datos. Y en la nota, que si bien es cierto puede ser imprecisa, no tenemos acceso al expediente, pareciera que estaban investigando por fraude informático. El fraude informático, vamos a ver, desde el año 2013 se llama estafa informática. Pero bien, ni estafa informática ni sabotaje informático, sino delito de violación de datos personales. Quiere decir que a ustedes los llaman todos los días los delincuentes de la supuesta reforma, que tienen su información, que esto es parte de un tráfico de datos personales, que sea un mercado negro, pero ni los ciudadanos están denunciando la violación de datos personales, ni la Fiscalía prácticamente está llevando casos de violación de datos personales, por lo menos de lo que uno puede ver en medios, de lo que puede ver, digamos, en las estadísticas del OIJ, nadie denuncia los casos que son de violación de datos personales o están mal encuadrados en tipos penales, en el tipo penal, o no lo están encuadrando en el delito de violación de datos personales. Entonces nos queda un sabor de impunidad. Entonces vemos cómo en el caso de, digamos, en el caso de UPAD, nos encontramos donde la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes no está investigando. En el caso del BAC con la caja, tampoco sabemos de ninguna investigación. Entonces, si la Fiscalía, digamos que el juez le aprueba, digamos, de que efectivamente no hay ningún delito, porque pareciera, según la nota de prensa, es por duda, va a haber impunidad absoluta en este tipo de casos. Ni en ProHub, ni en la Fiscalía se va a buscar que haya algún tipo de justicia. Y en el caso de UPAD, si lo vemos, digamos, con el filtro de lo que pasó en el caso del BAC y la caja con CICERE, pues va a pasar lo mismo. Entonces vean qué grave.
ni en el caso de la Agencia de Protección de Datos, ni por otro lado, en el caso de UPAD. Entonces, de verdad que ni en ProHub, ni en la Fiscalía se hace nada en este caso del BAC, y podría pasar lo mismo con UPAD, lo que me parece que altamente grave. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación y quedo atento para las preguntas. Continuamos, le damos muchísimas gracias a Dalit Medrano, que estuvo en la parte de la ponencia sobre el tema legal, ya implícitamente lo que implica una violación y lo que puede incurrir en el tema legal, incluso hasta sentencias. Una cosa que mencionó a Dalit y que es muy importante para los que somos informáticos es que, si se dieron cuenta, la pena sube en caso de que la persona tenga acceso a esa información, o sea, la persona que manipule la información o el encargado incluso de poder manejar esta información. Vamos a pasar ahora con cómo nos roban esos datos a nosotros, cómo vamos a educar a esa población que nos está escuchando ahora y que pueden compartir esta transmisión de cómo somos víctimas de este robo de información. Voy a compartir un momento la pantalla. Vamos a ver acá. Share screen. Está aquí. Ahí estamos. Ahora sí. Perfectísimo. Ahí ya lo tenemos. Vamos a hablar de las formas en que nos roban nuestros datos personales, que son muy sencillas. En una entrevista mencionábamos anteriormente sobre que incluso en algunas redes sociales como YouTube, el mismo Facebook, existen tutoriales para enseñarle a las personas cómo capturar la información de otras, cómo robarnos la información, cosa que definitivamente está súper mal, pero no está regulado. Así que nosotros como sociedad civil debemos de entender y debemos de aprender cómo proteger nuestra información y cómo darnos cuenta si alguno de estos ataques nos está sucediendo. Y cómo, como le explicó ya León y como le explicó ya Dalit, cómo poder nosotros acercarnos a poner esas denuncias si sentimos que hay robo de información personal, confidencial y sensible, y adicional a esto, si esta información es compartida por empresas de manera ilegal. Vamos a ver algunos de los ataques que se utilizan generalmente, que ya están normalizados en nuestra sociedad, como el de ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, es un tema muy sencillo, es una interacción que se da del cibercriminal, del ciberdelincuente con su víctima. Tanto así que la víctima le brinda información sin saber que lo está haciendo en este tema de ingeniería social. Hay manipulación, hay engaño y ocurre típicamente en conversaciones directas entre el delincuente, el cibercriminal y la víctima. Le hace preguntas, mira, ¿cuántos hijos tienes? Qué lindo, tienes una niña, tienes un chico. Ya en el momento que yo estoy diciendo sí, no, estoy brindando esa información. Yo posiblemente puedo llegar donde una persona y decirle, mira, es que he tenido tantos problemas con tal banco y necesito, la verdad, ver cómo soluciono. Y la persona me dice, mira, sí, yo también tengo cuenta en ese banco. Ya capturé el primer punto. Y mira, resulta que ahora con este tema de que ahora me piden una pregunta secreta y el token, sí, claro, mira, eso sí es complicado. Yo es que estoy usando una contraseña bien sencilla que incluye tal cosa. Ya le di la segunda información. Con solo que yo tenga la información de nombre, primer apellido, segundo apellido, puedo acceder a esa información por medio de ingeniería social. ¿Por qué? Porque hay muchos recursos que me brinda el Estado donde yo puedo obtener esa información, como que Tribunal Supremo de Elecciones, Registro Nacional. Con solo el número de cédula o los apellidos y el nombre de una persona, yo puedo obtener la información completa de esa persona y utilizar esa información para mi beneficio o beneficio de otras personas. Adicional a esto, tenemos otras maneras de robo de información, como es la observación. Es una técnica súper antigua. Yo puedo ver a una persona en mi misma oficina, donde cada día tiene un mismo patrón de comportamiento, en el cual yo me acerco, mientras esa persona a las 8 de la mañana llega, digita su contraseña, yo me sé su usuario y su contraseña porque es el mismo que utilizan en toda la compañía, nombre, punto, apellido, y puedo, por medio de observación, checar qué es lo que está digitando.
y en menos de una semana ya yo tendría ese acceso a la información. Y no hablemos de la computadora de la oficina, hablemos del código del celular, hablemos del correo electrónico. Hay otra de estas maneras de robar información que se llama shoulder surfing o espionaje por encima del hombro. Esta técnica es muy derivada de la técnica de observación, donde lo único que cambia es que el usuario se acerca, el cibercriminal se acerca al usuario y por encima de su hombro o se pone a escuchar qué es la información que está digitando, que está hablando, que está presentando en su pantalla. También tenemos esta que se llama eavesdropping o parar la oreja simplemente. Escuchar conversaciones que me pueden a mí brindar información confidencial y sensible de las personas que están en esa tertulia, en esa conversación. Hagan de cuenta que ustedes están sentados en un restaurante, ven a dos gerentes de una empresa que están haciendo negocios, tomándose un café y empiezan ustedes a escuchar información confidencial. Incluso esa información puede ser grabada con sistemas que venden en páginas como eBay, como Amazon, etcétera, que permiten ampliación de modularidad de voz y aparte de eso también me permiten capturar cierto tipo de información. Tenemos el dumpster diving también, que esta se da mucho en las empresas, de cómo me roban la información. ¿Qué significa dumpster diving? Es la manera de buscar esa información en la basura. ¿Y quién diría que la basura me puede dar información sobre las personas? Claro, hay empresas o hay personas en las empresas que tienen la costumbre de escribir su contraseña en un post-it porque se les olvida. Ponen la contraseña bajo el teclado, bajo el escritorio, detrás del monitor, y cuando finalmente se la aprenden, la recuerdan, toman esa información y la botan al basurero. Ese dumpster diving, ese trasheo que se da ahí, permite obtener información valiosa y confidencial. Muchas personas no saben que por más que boten su basura y tengan información en esa basura, por ejemplo, cada vez que pasa el camión acá a recoger los desechos, muchas personas se dan a la tarea de revisar nuestra basura. Pueden haber estados de cuenta que han sido impresos, pueden haber cartas que han enviado las entidades financieras y de esas cartas, de esa información, se puede obtener mucha información sensible que puede ser usada en nuestra contra. Adicional a esto, asalto al buzón del correo. En Costa Rica no muchas empresas, no muchas casas tienen buzones de correo, pero a veces, se daban hace mucho tiempo, ponían el buzón soldado a la entrada de la casa. Y ahí llegaba correos a dejar las cartas, llegaba a dejar información. Eso es súper sencillo, con un dispositivo, que eso se ve cuando se ve la parte informática forense, donde las personas meten la mano con un guante que tiene gel y pueden jalar la información. Nuevamente, cartas, estados de cuenta, información bancaria, etcétera, que puede ser capturada por estas personas. Una que está de moda ahorita es el skimming o la clonación de tarjetas de débito y tarjetas de crédito. ¿Cómo se da esto? Resulta que ahora hay dispositivos que leen las tarjetas con chips. Por eso es importantísimo, importantísimo que las personas que están escuchando esto y puedan compartir esta información, puedan utilizar estas carteritas que vienen imantadas, que vienen con un sello de plomo. ¿Para qué es esto? Si yo tengo mi tarjeta de crédito en una cartera que tenga sellos de plomo, cuando las personas llegan y pasan ese dispositivo, no va a leer ni la banda magnética ni el chip de mi tarjeta de crédito o de débito. Es importante incluso, si no quiero comprar una de esas billeteras que son de aluminio con temas de plomo, pues lo más sencillo es comprar una tirita de plomo, la pongo en mi cartera, en mi billetera, en el bolso, para que esto impida la lectura de mis tarjetas de crédito o de débito. Que eso es una de las técnicas que se están utilizando ahora de máquinas y dispositivos clonadores. Nunca, y esto es así como santa palabra, nunca permitan ni le pierdan de vista su tarjeta de débito o crédito cuando pagan en algún local. Porque hay dispositivos clonadores de este tipo de tarjetas, de este tipo de dispositivos de pago electrónico, los cuales permiten
la captura de toda la información. ¿Qué es el phishing? Bueno, el phishing está súper de moda. Phishing significa voz y phishing. Y eso pues se ha normalizado mucho ahora en Costa Rica, lamentablemente, con esos call centers que supuestamente vienen llamadas de centros penitenciarios, donde a ustedes les sueltan un speech, les sueltan una manera tan interesante de hablar que se lo creen. Tanto así que asemejan los ambientes con grabaciones de si estuviesen en una oficina bancaria. Ahora el tema del phishing se ha complicado muchísimo en temas de pandemia. ¿Por qué? Ya las personas, los ciberdelincuentes, estos cibercriminales, saben que ustedes están en casa, que están haciendo work from home, que están haciendo trabajo desde casa. Entonces es más fácil ubicarlos. Tanto así que el 51%, que aumentó en un 51% durante el año 2020 las estafas electrónicas, de acuerdo a las informaciones recopiladas en el OIJ. 51% creció la tasa de estafas y fraudes electrónicos durante el 2020. Tanto así que cada 37 minutos se hace un reporte al OIJ por estafa electrónica. Y peor aún, porque más del 90% de estas estafas electrónicas son hechas a personas adultas mayores. Los adultos mayores son los que más sufren con el tema de las estafas informáticas. Por eso es importante que todos ustedes que están escuchando esta conferencia, estas ponencias, con León, con Adalid y con mi persona, puedan sentarse con sus adultos mayores para informarles cómo utilizar los diferentes métodos electrónicos, llámese redes sociales, incluyendo WhatsApp, llámese también, el uso de su teléfono smartphone, porque llegan SMS con información o con links de darle un clic para poder ingresar a sitios que parecen legales, pero no lo son. Por eso hablamos del smishing. ¿Qué es el smishing? Son esos SMS que llegan a sus teléfonos celulares con un link que dice: el banco tal está solicitando la actualización de su cuenta bancaria, están haciendo la actualización del IBAN, están haciendo la actualización de correos, de información crediticia, y usted debe de ingresar al link de la página para llenar esa información. Ahí ya estamos cayendo en esto. Una de las que más se ha normalizado también es el famoso spam. Resulta, y esto es terrible, porque el 80% del correo a nivel mundial es spam. El 80%. Solo el 20% del correo es correo productivo. Y claro, ahora con la cantidad de normas y reglas que utilizan los informáticos o las redes para asegurarse de que esta información no ingrese, puede bloquear algunos correos que no son spam, que sí son importantes. Entonces a veces nos dicen: mira, te envié un correo, no me ha llegado. Bueno, checo el spam y me aparece en spam. Entonces puede ser que yo crea que alguno de esos correos maliciosos, llamados spam, que tratan de capturarme con phishing, tengan links que están direccionados a páginas que son exactamente iguales de una entidad bancaria, de una empresa real, lo cual nos genera a nosotros que caigamos en esa trampa y brindemos nuestra información confidencial. Pero todavía hay otros temas también, como el spam. ¿Qué es el spam? Bueno, es un caso específico, es un spam que envía mensajes instantáneos. Me llega el correo, viene un link, yo le doy clic e inmediatamente no me redirecciona a una página, sino que hace la descarga de un software malicioso, un spyware. ¿Y qué es un spyware? Bueno, es un software malicioso, es un código espía que se instala en mi navegador, y muchos de ustedes, estoy seguro, que utilizan su navegador Chrome, su navegador Mozilla, su navegador Microsoft Edge, y ahí tienen guardados sus usuarios y sus contraseñas. El spyware toma esa información, la captura y se la envía al creador de ese malware, con lo cual nuestra seguridad queda vulnerada. Nuestras cuentas de correo, de redes sociales, nuestros usuarios y contraseñas de Internet Banking son capturados por medio de esta situación de ingeniería social, como le llamamos spam. Hay uno que definitivamente a mí me ha llamado muchísimo la atención, la evolución que ha tenido, y es el famoso keylogger. Muchos de ustedes les encanta ir a los centros comerciales, a los malls. Muchos van a lugares food court, donde hay diferentes restaurantes que les ofrecen a ustedes el internet gratis.
Resulta que ahora hay unos keyloggers. El keylogger es un dispositivo que captura información, que captura pulsaciones, pero ahora resulta que hay keyloggers que capturan información a través de wireless. ¿Cómo se hace esto? Yo pongo un dispositivo, lo pueden buscar en eBay, vale $27 de hecho, que ustedes conectan a su computador y este dispositivo lanza una señal wireless. Por ejemplo, me voy al mall Los Patitos. Ese mall me ofrece a mí acceso a internet. Entonces yo llego y con mi celular dice Mall Los Patitos Wi-Fi 1. Uy, qué éxito. Y me conecto al Mall Los Patitos Wi-Fi 1. Pero resulta que ese Wi-Fi al que me estoy conectando, al que sí me brinda internet, en realidad no es el del mall en el que me encuentro, sino que es ese keylogger, ese dispositivo, enviando un Wi-Fi, es decir, a modo hotspot, y ustedes al conectarse, y muchas personas dicen, quiero ver si tengo dinero en el banco, y empiezan a digitar la información del banco para ingresar a la página. Ya le di usuario, contraseña y posiblemente token y llave dinámica. Hay tutoriales en YouTube que le enseñan a la gente a hacer eso, a duplicar páginas de internet, a utilizar diferentes keyloggers, a utilizar herramientas como Kali Linux para obtener esa información. Por eso, cuando ustedes estén en un mall, en un food court que les ofrezca conectividad a wireless, es recomendable que cada uno de ustedes utilice herramientas que tienen sus teléfonos como una VPN, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Adicional a esto, pues tenemos el phishing, que ya muchos de nosotros hemos identificado como una estafa en línea a través de sitios falsos. Me redirecciona al sitio del banco, pongo mi información y pues ya tienen todo eso capturado. ¿Qué es el farming? Bueno, son vulnerabilidades de internet en las páginas web. Por ejemplo, estoy seguro que muchos lo han hecho alguna vez. Quieren descargar una canción de YouTube y buscan en el buscador de Google, valga la redundancia, una manera para poder descargar eso en MP3 o en MP4 para yo tenerlo en mi colección. Pero resulta que en el momento que ingreso a esa página empiezan a salir anuncios como lo que nosotros llamamos adware o advertisement malware, que es anuncios falsos. Y esto, al darle yo clic a alguno de ellos, me puede redireccionar a algún sitio que me ofrezca una promoción, que me ofrezca ganarme un iPhone, que me ofrezca ganarme un PS5, que ahora están de moda. Ingresamos información y me roba esa información y la utiliza en mi contra. Ahora bien, ¿cómo proteger esos dispositivos? Resulta que todo esto que yo les he mencionado, de esa captura de información, puede incurrir en algo que mencionó Adalid, que es la extorsión. Y hablemos de extorsión, pero subámosle 2 rayitas. Hablemos de sextorsión, donde las personas pueden ingresar a nuestros dispositivos, llámese tablet, laptop, computadora, smartphone, extraer mi información, mis fotografías, mis videos y utilizarlos en mi contra. Ingresar a mi correo electrónico, robar información y utilizarla en nuestra contra, ya sea extorsión o sextorsión. Cosas que se han normalizado, lamentablemente, en estos tiempos. Como lo mencionó Adalid en su presentación, ha crecido montones el tema de fraude y estafa informática, pero tal vez muchas personas que han sufrido estafas a través de diferentes sitios, llámese Marketplace de Facebook, por ejemplo, y otros sitios donde ofrezcan intercambio de productos por algún tipo de dinero, hayan sufrido esa estafa y no la hayan denunciado. 51% es demasiado que haya crecido el tema de estafas informáticas solo en el 2020. Ahora bien, proteger los dispositivos es algo importantísimo, con claves que sean robustas. A veces utilizamos nuestras mismas iniciales en las líneas de patrón para poder bloquear nuestros equipos. Eso no es una clave, no es algo que no sea vulnerable. Más bien le estoy dando la oportunidad a la persona de poder robar mi información. Cuando yo digito la contraseña a un patrón, asegurarme que nadie está viendo esa información. Instalar un antivirus, súper importante, en sus dispositivos. Recuerden que ahora los smartphones necesitan un antivirus. Es algo súper importante. Recordemos que Android, para todos aquellos que tengan teléfonos con esta tecnología, con este sistema operativo, es el sistema operativo más atacado a nivel mundial.
con spywares, con adwares, con cualquier tipo de malware que puede capturar mi información. Adicional a esto, hagan copias en la nube, mantengan su información respaldada, pero con seguridad. Utilicen discos externos, pero, y esta es una pregunta que le hago también a mis alumnos, todos los que tienen una llave USB, todos los que tengan un disco duro, ¿le tienen clave? Cuando ustedes lo conectan a su computadora, ¿le solicita una clave ese dispositivo o solamente lo conecto y ya me permite acceder a ello? Es importante que todos los dispositivos, llámese llave USB, llámese tablet, llámese disco duro externo, tengan una llave de encripción, porque muchos de nosotros manejamos información que es confidencial, que es sensible, que debemos de proteger, pero nuestro dispositivo está a la libre. Nuestra llave USB se perdió y nos robaron la información. Instalar actualizaciones necesarias, claro. Es importante que aquellas personas que tengan los diferentes sistemas operativos, llámese sistemas operativos para desktop, laptop, tablet, smartphone, incluso los Smart TV, los cámaras de vigilancia de las casas, los Alexa, los Google Hub, las refrigeradoras inteligentes, las lavadoras inteligentes, estén correctamente parchadas y actualizadas. Es increíble que uno de los mayores ataques que se ha dado a nivel mundial se haya dado porque no estaban dentro del sistema de seguridad los termostatos de los aires acondicionados. Fueron violentados esos termostatos, ingresaron por ahí un malware y pudieron tener acceso a toda la red de esa organización, perdiéndose millones de dólares. Por eso es importante tener nuestros equipos actualizados. Adicional a esto, mucho cuidado cuando se conectan a las redes Wi-Fi. ¿Por qué? Porque puede llegar una persona con conocimiento, se sienta con una computadora en ese mall, en ese food court, y con una llave, con un keylogger, puede capturar su información a modo de hotspot. Puede tomar toda esa información con un ataque que se llama man on the middle o hombre en el medio. Con esta tecnología, utilizando un Wireshark o cualquier sniffer, pueden capturar su información y utilizarla luego en su contra. Por eso hay que tener instalada, dentro de los recursos que tienen todos los teléfonos celulares, tener una VPN configurada para que ustedes no sean víctimas de este tipo de ataques y robo de información. No abran correos sospechosos de remitentes que ustedes no conocen. No le den clic a los links. Importante también los sistemas de mensajería, los de Facebook, el mismo Gmail a nivel de correo electrónico. Les hablo también de WhatsApp, de Telegram, de Signal, de cualquier sistema de mensajería, por más seguro que sea. Si ustedes reciben un link y le dan clic a abrir, este les va a poder vulnerar esta información. Y yo les pido así vehementemente que por favor se sienten con sus adultos mayores, con su mamá, con su papá, con todas aquellas personas que tienen un conocimiento bajo a nivel de tecnología y que les expliquen estas cosas. Cómo poder instalar un antivirus, cómo poder resguardar la información de sus celulares. Hay un caso que a mí me dolió muchísimo de una niña de 13 años, el cual su amiga, una amiga le envía un link por WhatsApp, ella le da clic a abrir y un cibercriminal toma control de ese teléfono. E impresionante esto que les voy a mencionar, pero toma todas las fotografías de la niña y resulta que esta niña tenía en su teléfono celular fotografías de ella desnuda, que ahora engalanan terriblemente la cantidad de pornografía infantil que se encuentra a nivel del dark web, a nivel de la deep web, y que es vendida desde Costa Rica a N cantidad de paraísos de pornografía infantil. No por eso, lastimosamente, Costa Rica no sale de ese ranking de pornografía infantil en Internet. Adicional a esto, protejan todos sus datos. No utilicen, y esto es claro, eso es como un mandamiento, no utilicen la misma contraseña para todos sus sitios, porque al vulnerar una contraseña les vulneraron todos los demás sitios. Les vulneraron el correo, sus redes sociales, su teléfono celular. Les vulneran absolutamente todos sus dispositivos inteligentes y van a tener posesión de esa información que para ustedes es súper importante. Mucho cuidado con lo que publiquen en sus redes sociales, porque como lo mencionó Adalid y lo mencionó León, esa información que nosotros mismos estamos brindando. Estamos dándole autorización
a los dueños de estas redes sociales, llámese cual sea la red, y estamos publicando información importante, dónde vivo, cuántos hijos tengo, quién es mi familia, cuáles son mis gustos, cuál es mi número de teléfono, mi correo, si tengo auto. Esta información que debe ser sensible, incluso cuando saco mi licencia de conducir, que mucha gente publica su foto y dice, ahora soy licenciado, o peor aún, cuando van a votar y el día de las elecciones dice, ejerciendo mi derecho cívico del voto, y ponen, toman una foto de su cédula con el padrón electoral. Le están dando la información a los cibercriminales. Cosas tan simples, pero tan graves que pueden causar problemas irreparables para mí y para mi familia. Finalmente, lo mencionaba Adalit y lo mencionó León, denuncien cualquier tipo de amenaza, no se queden callados, llamen al 911, denuncien las estafas, por más pequeño que haya sido el monto, denuncien si han sido estafados de manera informática, denuncien si están siendo extorsionados, denuncien si les robaron información confidencial. Si ustedes llevaron su equipo donde un técnico y ustedes consideran que esa persona tomó información confidencial de su equipo y ahora está queriendo sacar provecho de esto, denuncien. 911 los comunican con la sección de delitos informáticos, pero por favor, denuncien. Si no hay denuncias, no se puede acabar con estos cibercriminales, que increíblemente pueden ser chicos o chicas que vieron un video a través de WhatsApp, a través de redes sociales y aprendieron cómo hacer este tipo de ilícitos. Eso sería la parte de cómo nos roban nuestros datos y cómo proteger los mismos. Y ahora vamos a contestar todas las preguntas, o la mayoría de las preguntas. Vamos a hacer un conglomerado de todas las preguntas que nos llegaron a través de las diferentes redes sociales, esperando que haya sido también de mucho provecho la presentación del abogado y licenciado León Weinstock y también de Adalit Medrano, que ahorita lo vamos a tener en línea, que está creo que con la camarita apagada. Ya lo vamos a tener. Ahí está. Ya nos volvió León. Vamos a ver acá. Listo. Ahora sí. Tenemos varias preguntas. Muchas vienen diseñadas y vamos a abrir aquí la parte de redes sociales. Vamos a bajarla acá un momentico. Vienen acá, me hablan Adalit, y tal vez esta es una de las preguntas que vos y León nos pueda contestar. Se habla de la ProHub. ¿Cuál es el procedimiento de poner una denuncia en la ProHub? Es una de las preguntas que nos están haciendo. En realidad, el procedimiento es relativamente sencillo. Hay un formulario que ellos tienen establecido para la presentación de las denuncias, pero también se podría hacer mediante cualquier documento. Asimismo, la denuncia tiene que incluir alguna información obligatoria, que es la incluida en el artículo 60 del reglamento, que es básicamente el nombre de la persona que denuncia, el nombre del responsable de la base de datos y cualquier documento, cuáles son los hechos expuestos de forma clara, cuando corresponda una copia de la solicitud de derechos que se hizo, y en caso de que no haya sido documentado, si hubo algún documento de respuesta, una copia del documento donde se acuse la solicitud hecha al responsable, pruebas documentales y qué es lo que la pretensión que se tienen, así como un lugar para recibir notificaciones y cualquier otro documento que consideren oportuno. Esto se puede hacer, como les decía, en el formulario que está disponible en la página de la PRODAP, o bien con un documento que se redacte que incluya esa información. Súper genial, León. Tengo otra pregunta que dice que si todo lo anterior, lo expuesto, mencionado, aplica a confidencialidad de datos en estudios que se relacionen a la investigación. Vamos a ver, aquí depende qué datos de la investigación como tal se hable, porque en una investigación podría haber tanto datos personales como no necesarios. O sea, depende de qué estemos hablando. Es decir, volviendo a la definición de dato personal, habría que ver qué parte del estudio hace identificable o no a una persona. Si yo voy a hacer
por ejemplo, si estoy ahora tema de moda, estoy con la vacuna y yo voy a hacer un dato de el porcentaje de personas que fue efectiva la vacuna, eso no es un dato personal porque no es posible saber a quién pertenece. Pero si saber si la vacuna fue efectiva en mí o no, ese sí sería un dato personal y sí aplicaría la confidencialidad que por defecto se aplica al manejo de datos personales y máxime que sería, por ejemplo, el ejemplo que acabo de hacer, un dato sensible. Tengo otra consulta acá que hablan sobre cómo funciona el tema del consentimiento informado que se utiliza en las instituciones educativas. Ok. Este tiene un inconveniente que en las instituciones educativas pueden haber personas menores de 15 años, luego personas que tengan entre 15 y 18 años y mayores de 18 años, asumo que con instituciones educativas se refiere a colegios y escuelas y no tanto universidades. Entonces, en ese caso, la ley de datos no establece ningún punto específico sobre las edades para el consentimiento, con lo cual hay que remitirnos a la normativa general del Código Civil, en el sentido de que menores de 15 años tendrían que completar el consentimiento el padre o madre o encargado del menor. Si es entre 15 y 18, podrían ser los menores, pero podría ser anulable por el padre o el encargado, la madre. En ese sentido se recomendaría tener el refrendo de parte de ellos y si son mayores de 18 años, aunque estén estudiando, pues deberían ser ellos los que brinden el consentimiento y si no sería la madre o el padre de familia. Tengo y todos los documentos, más todos los requisitos que vimos anteriormente de forma y de contenido. Perfecto. Tengo una consulta acá que está bastante interesante. Habla sobre cuáles son las penas sobre el grooming y la seducción de menores y que si hay un artículo o una ley que pueda trabajar sobre eso en el tema de delitos informáticos. Sí, claro, Rubén. El delito de child grooming se conoce en nuestro Código Penal como seducción o encuentro con menores de edad por medios electrónicos. Tiene penas de 1 a 3 años y establece lo siguiente, que se sancionará con una pena de 1 a 3 años a quien, digamos que, vamos a ver si lo logro parafrasear bien, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con un menor de 15 años, ¿verdad? Entonces, en la práctica, usted no puede establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico con un menor de 15 años, punto. Entonces, eso es importante que, digamos, que lo tomen en cuenta. Por otro lado, si la persona tiene entre 15 y 18 años, o sea, hay 15 y 17 años, menor de 18 años, si ese establecimiento de comunicaciones de contenido sexual o erótico se realiza a través de la utilización de una identidad falsa o se suplanta la identidad de alguien, entonces también nos encontraríamos ante un delito. Esto es muy útil cuando los padres de familia, haciendo supervisión de con quiénes están hablando sus hijos, se dan cuenta que están teniendo prácticas de sexting con otra persona. Si nos encontramos que el perfil, digamos, no corresponde a una persona, pues pueden interponer una denuncia, ¿verdad? La denuncia, si no saben quién es la persona, sería ante el OIJ para que realice las investigaciones respectivas. Si por otro lado sabemos quién es la persona, pues pueden ir a la fiscalía con nombre y apellidos para interponer esta denuncia, ¿verdad? Aquí hay una pregunta también muy interesante que habla sobre si los padres de familia tienen derecho a hacer revisión de los dispositivos electrónicos de sus hijos. Sí, claro. Es importante ahí que tomemos en cuenta que esta revisión que se realiza debe ser bajo el principio del interés superior del menor, ¿verdad? Entonces, el padre que tiene la guardia y crianza del menor, bajo este interés superior, puede revisar estas comunicaciones porque al final lo que se requiere es que el padre pueda de alguna forma fiscalizar y tratar de proteger un bien jurídico superior que inclusive puede ser la integridad del menor. Entonces, si bien es cierto, los menores tienen un derecho a la intimidad, el mismo Código del Niño indica que salvo lo que es el ejercicio de la patria potestad, entonces, por supuesto que el padre puede hacerlo de esta forma, pero siempre y cuando
lo realice, digamos, con el fin de proteger a su hijo. Es interesante porque ¿qué pasa cuando lo que se violenta es la comunicación entre uno de los padres? Por ejemplo, está el padre viendo cuáles son las comunicaciones que tiene con la madre mientras esta no está presente, pues ahí podríamos estar hablando que hay una línea gris y desde donde yo lo veo podría ser denunciable, ¿verdad? Siempre tiene que ser en busca del interés superior del menor y no por viñar, como dicen, ¿verdad? O algún otro tipo de fin espurio. Tengo otra consulta por acá que también es sumamente interesante y habla sobre el tema de la confidencialidad o contratos de confidencialidad que se firman a nivel empresarial. Que preguntan acá, voy a tratar de formularlo porque está un poquito complicado la redacción, que reza lo siguiente. Hay un contrato de confidencialidad con una empresa, pero se da cuenta que esta empresa está cometiendo un ilícito. Si existe la posibilidad de hacer la denuncia, haciendo un ilícito a nivel informático, si existe la posibilidad de hacer la denuncia y que si la persona que hace la denuncia no se ve expuesto a alguna demanda por violación de información confidencial o del mismo contrato de confidencialidad. A ver, vamos a ver si entendí bien la pregunta. La persona firma un trato, digamos, un convenio de confidencialidad, se da cuenta que existe un ilícito penal y que se puede denunciar, esa es la pregunta. Correcto. Vamos a ver, si se encuentra, digamos, ante una actividad delictiva, desde mi perspectiva, por supuesto que puede denunciar porque acordémonos que no lo hace con el fin de vulnerar un bien jurídico, sino que lo hace con un fin de justicia, ¿verdad? Entonces, por supuesto que este tipo de actividades delictivas no estarían protegidas dentro, digamos, de lo que tiene la normativa penal. Tengo otra pregunta que viene a través de la red social de la universidad, que dice, ¿qué obligaciones se deben de cumplir para la instalación de videocámaras? ¿Se pueden instalar cámaras con finalidad de control institucional? ¿Hay que firmar algún contrato de confidencialidad? Adicional a esto, yo quisiera agregarle un poquito más a esa pregunta. ¿Se debe de firmar algún consentimiento informado por parte de los empleados de esa empresa, haciéndoles el acknowledgement de que hay cámaras y que pueden ser grabados durante sus sesiones de trabajo? Que vamos a ver, aquí este es uno de, parte de lo importante es lo que comentábamos anteriormente de que los datos no es solo si se tienen o no los datos, sino para qué se utilizan. Entonces, en este sentido, como un punto importante es tener claro el hecho de que si se hacen esas tomas, se tendrían que restringir única y exclusivamente para fines de seguridad y demás, y se van a utilizar para algo adicional, pues ya ahí tal vez sí se necesitaría el consentimiento. En estos casos, y esto es parte también de los inconvenientes que tiene la ley de aquí y lo que hablábamos tal vez al inicio, que recargaba mucho en el consentimiento y no otras maneras, pero incluso la propia agencia, y ha acordado, y digamos, siendo cuando las cámaras, en este caso, se tengan con fines de seguridad únicamente o de vigilancia en ese sentido, podría no ser necesario el consentimiento, pero sí un aviso de el que se están grabando en ese sentido la imagen y tomarla en ese sentido. Más que todo por un tema viéndolo de forma más armoniosa con otros aspectos, como también al haber, podría considerarse que también podría haber alguna excepción a la autodeterminación al ser un tema de seguridad, por ejemplo, pero si nos vamos, por ejemplo, a utilizar las cámaras para fines de control académico, por ejemplo, además, pues ahí ya podría llegar a ser necesario el consentimiento. Tengo una pregunta acá, bueno, tengo un montón de preguntas adicionales porque las personas siguen y siguen haciendo las consultas. Aprovechar a ustedes dos como profesionales en este tema. Se habla sobre también protección de información,
pero específicamente mencionan las tarjetas de identificación de los funcionarios pueden incluir nombre, apellidos y número de cédula. Vamos a ver, pueden incluirlo. Tal vez aquí lo difícil de la consulta es saber para qué se utiliza y en qué contexto y todo lo que eso podría llevar. Es decir, depende qué divulgación tendrán y demás, es donde podría eventualmente no ser una práctica inapropiada, pero en términos generales sí lo pueden incluir. Ok, seguimos acá con otra pregunta. Dice, vamos a ver acá. ¿Se puede divulgar la información de un compañero afectado por COVID al resto del personal? Ok, eso es una pregunta muy importante y que ha sido muy común el último año. Cuando hay, hay que ver en este caso cuál es el fin de dicha divulgación. Es decir, por poner un ejemplo, si yo estuve compartiendo oficina con Adalit el día de hoy, haciendo el caso que trabajamos juntos, y alguno de los dos resulta afectado con COVID, sí es para un tema de prevenir a Adalit de que tome las medidas necesarias y por un tema de la salud de él informarle, pues sí se podría, siempre y cuando de la medida más proteccionista de la privacidad posible. Si, por ejemplo, si solo estuvimos nosotros dos, sí inevitablemente sería identificable la persona que lo tuvo. Si es que por ejemplo, si estuvimos en un salón 20 personas y fui yo el que estuvo afectado, no es necesario decir León Weinstock fue el que tuvo COVID, si no se puede decir, vean, todos toman las prevenciones, una de las personas que estuvo en el salón durante todo el día fue afectado por el virus. Entonces, porque en esa divulgación, como es un dato sensible, se está haciendo únicamente con una de las excepciones, que es la prevención de la salud, pero por eso se tiene que hacer de la forma que proteja la privacidad en mayor medida. Todo esto siempre y cuando la persona no haya voluntariamente hecho público la afectación. De hecho, aquí hubo un ejemplo muy, digamos, como ocurrió, por ejemplo, la dinámica dentro de los equipos de fútbol, por ejemplo, cuando en la Liga Deportiva Alajuelense tuvo varias personas afectadas, la comunicación del equipo fue únicamente decir, hay 5 o 10 jugadores afectados, es decir, no había forma de identificar quién era, y hubo algunos que de forma libre y espontánea dijeron, yo estuve padecimiento del COVID y con eso ya no habría ningún problema porque cada uno fueron y otras personas se lo reservaron para ellos. Perfecto. Tengo otra consulta también sumamente interesante que habla sobre lo siguiente. ¿Cuál podría ser el actuar de la PROHAB ante el tratamiento de los datos personales de los ciudadanos costarricenses en servidores externos como los de Google o los de Facebook? Sí, esto es una pregunta difícil, no tanto a nivel teórico, sino a nivel práctico. ¿Por qué? Porque la ley de Costa Rica tiene una aplicación relativamente amplia, entonces podría haber una afectación o podría ser aplicable la ley local, pero habría que las formas de actuar y demás pues podrían ser en su camino completas. Entonces ahí habría que ver si es aplicable la ley, que en muchos escenarios podría serlo, pero ya la forma de ejercer los derechos y demás podría ser difícil de ejercerlo, como ocurre pues con muchas plataformas, no solo en sociales, sino también, por ejemplo, como ocurre con casos de compras y demás. Y sobre eso me gustaría aportar, y es que efectivamente se requiere que la agencia definitivamente sea un poquito más valiente en la protección del derecho a autodeterminación informativa de los habitantes y con respecto a esto, que haga acercamientos con las diferentes empresas tecnológicas para ver cuál es su forma de verlo. ¿Y por qué digo de esta forma? Porque en algún momento en el Colegio de Abogados hizo un evento, digamos, donde vino Google, vino Facebook, etcétera. Y en el caso de Google, de forma específica, indicaron que si hay una resolución de la Agencia de Protección de Datos de los habitantes de Costa Rica, ellos la cumplirían. Y bueno, eso lo dice un vocero oficial de Google, por supuesto que inclusive podrían ellos a la hora decir que no lo cumplen, pero definitivamente este tratamiento transfronterizo de datos personales
conlleva riesgos o retos interesantes para este tipo de agencias, y en el caso de la ProHub podemos ver cómo, y bien lo decían las estadísticas que presenta León, que me llamaron mucho la atención, y es que desde que inicia este gobierno, esa agencia viene como el cangrejo, y es que me llamó mucho la atención digamos, este cuadro que presentaba León, porque vemos cómo incrementan las denuncias, pero reducen las resoluciones. Pocas palabras, dejaron de trabajar. Entonces eso es muy grave, porque si nos encontramos ante una agencia que no está haciendo su trabajo, ni en los casos que son mediáticos, pero tampoco en los casos que le afectan a cada uno de los casos costarricenses de forma individual, que interponen sus denuncias, pues nos encontramos en una total desprotección. Y ni se diga sobre las resoluciones que tiene la Sala Constitucional, que tampoco está protegiendo al ciudadano. Entonces, definitivamente todo esto hace que Costa Rica se encuentre en una desprotección en materia de protección de datos, lo cual es lamentable, ¿verdad? Tengo acá, en referencia a esto, a lo que hablábamos anteriormente, es si se puede indagar si algún funcionario puede estar afectado o infectado, perdón, de COVID, o no pongamos COVID, sino alguna otra tipo de enfermedad. ¿Se puede solicitar esa información? Creo que va en la línea de lo que les comentaba anteriormente, y depende para qué. Es decir, no es lo mismo que la solicite, por ejemplo, o en la oficina médica, digamos, si tienen, por ejemplo, un médico de empresa en una compañía que solicite esa información porque podrían tener un brote de un virus, de lo que fuese, o similar, que lo pregunten únicamente por pues preguntas adicionales, que incluso no solo es del tema de protección de datos, sino también podría hasta llegar a rozar ser una práctica discriminatoria desde el punto de vista laboral. Entonces, al ser un dato sensible, lo que habría que ver es si esa solicitud cabe en alguna de las excepciones que no, o sea, que permiten ese tratamiento, porque si no estaría prohibido. Sí, en esa línea tenemos que acordarnos que, como bien lo dice León, son datos personales sensibles, son datos relativos a la salud, que quien podría solicitarlo es un profesional en salud, que ese dato como tal no se debería divulgar a terceros, que ese dato no debería de salir del ámbito privado, que al ser un dato de acceso restringido, sensible, entonces también tenemos que ver que lastimosamente con lo que ha pasado con la pandemia, nos encontramos ante que toleramos de alguna forma que entramos a algún lugar y nos toman cualquier guarda, nos toma la temperatura, etcétera, pero digamos que son malas prácticas violatorias de la ley que se están dejando pasar por un tema de pandemia, no necesariamente que sean legales, ¿verdad? Qué bien que mencionan eso, porque aquí viene otro tema muy relacionado. Preguntan por acá que si se puede divulgar parte de un expediente laboral por medio de redes sociales. Esto me parece que salvo que lo haga la propia persona, no se podría, o se tenga el consentimiento, no se podría, porque habría temas primero de confidencialidad y segundo pues de tema principalmente de confidencialidad de los datos, y además que podrían haber datos personales, incluso hasta de terceros, depende del expediente, pero en términos generales no, salvo digamos, que haya alguna autorización, o sea, la propia persona. Y la propia persona con un asterisco, digamos, porque podrían haber temas dentro del expediente también confidenciales. Sí, en esa misma línea de lo que indica León, es muy interesante porque si lo analizamos dentro del contexto de esta charla, vemos cómo si alguien lo hace buscando algún beneficio para sí o para un tercero, podríamos ver que es un delito, de lo cual en la práctica es muy difícil que lo sea, ¿verdad? Porque ¿qué tipo de publicación puede tratar de generarle un beneficio, salvo que sea una extorsión, y ya estaríamos hablando de un delito de extorsión, ¿verdad? Específico. Entonces, si la persona lo publica en redes sociales y afecta a la privacidad y no tiene la autorización del titular, podría ir la persona a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, que ya hemos visto que tienen desprotección a la ciudadanía, y en buen principio pues podría sancionar, ¿verdad? Pero ese sería el procedimiento. Y tengo un par de preguntas ya para finalizar. Una de ellas habla sobre
las personas que ofenden a través de redes sociales y que publican información confidencial de un tercero para causarle un problema a través de una red social. ¿Cómo se castigaría eso y cómo se denuncia primero la acción para poder llegar posteriormente a una sanción? Bueno, no sé si... Dale, si quieres. Ok. Bueno, tenemos que tomar en cuenta aquí que podemos encontrarnos ante dos escenarios. Si la persona ve que están lesionando su honor, podría contratar un abogado para interponer una querella si considera que sea, digamos, que cometido algún tipo de delito contra el honor, ya sea difamación, ¿verdad?, contra la persona que se siente afectada. Si nos encontramos ante la publicación de un dato personal inexacto, sin la autorización del titular, acordémonos que subirlo a una red social también es de alguna forma estar transfiriendo los datos a un país en el extranjero, que digamos que ahí también se da una difusión, puede ir a la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes y vean que ahí es donde viene lo grave de lo que está pasando con la Agencia de Protección de Datos, que imagínense que tan grave que una de las solicitudes de datos que realicé, digamos, porque yo siempre estoy solicitando información para investigar un poco, en general, el candadito que tienen las páginas web, que, a ver, puede costar unos $30 anuales, digamos, por tener un certificado digital en una página web, yo solicito, consulto que si tienen en planes hacerlo, porque eso permitiría la suplantación de la página web de ProHub, y eso es sumamente grave, aparte que es un estándar mundial que para que una página se vea confiable, tenga que tener ese certificadito, ¿verdad? ¿Qué pasa? La respuesta es, no tenemos el presupuesto para hacerlo. Entonces uno dice, no tienen un pequeñito presupuesto para proteger a los habitantes. Vean, si hay informáticos ahí que trabajan y ni siquiera pueden hacer algo que cualquiera puede hacer en 5 minutos, lo conveniente sería que los despidan y que utilicen ese presupuesto para pagar esos 25, $30, si es en los casos donde se debe pagar, y hacerlo, porque al final, imaginémonos que si no pueden hacer eso, pues, ¿qué otras cosas se pueden hacer? O sea, de verdad, hace menos de un año o hace un año estaban utilizando correos de Gmail para las comunicaciones de la agencia. Entonces, vea qué complicado. Y yo sé que suena un poco higadoso, pero es que las cosas más básicas esa agencia no lo está haciendo. Y de verdad que es increíble que no lo estén haciendo así. Entonces nos encontramos ante preguntas de personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si alguien viola mis datos personales? Y la pregunta y la respuesta es, vayan a la Agencia de Protección de Datos, pero ¿realmente lo hacemos confiados de que van a obtener algún tipo de justicia? No, y eso es lamentable. Tengo una última pregunta acá que habla sobre cuáles son las penas en caso de que alguien cometa algún delito contra la información de alguna otra persona, es decir, brindando esta información a un tercero. Voy a ejemplificarlo de la siguiente manera. Yo llevo mi computadora a una empresa para que me le den reparación a la misma, toman mi información del disco duro y la utilizan luego para extorsionarme o subirla a alguna red social con el fin de obtener un pago por el mismo. ¿Cuáles serían las penas? Me preguntan acá. Ok, vamos a ver, por el delito de violación de datos personales, la pena es de 1 a 3 años, de 2 a 4 años, si nos encontramos ante, digamos, la persona que está encargada digamos, de la base de datos, por ejemplo, los informáticos que estén haciendo esto, también podríamos encontrarnos ante un delito de extorsión. Vamos a ver si encuentro el Código Penal aquí, porque de memoria no me acuerdo cuál es la pena de la extorsión, creo que era de 6 años para adelante. Entonces, el tema es dependiendo de la acción que ellos estén realizando, podríamos ver cuál sería la acción delictiva. Entonces, podría darse el caso donde nos encontremos ante una, digamos,
publicación de un documento privado podría ser la publicación de un dato personal, y en todos los casos habría que encuadrarlo. Entonces, ahí estaría, digamos, el tema. Digamos, ahorita no lo encontré de forma rápida, digamos, el tipo penal de extorsión, pero sí me parece que de 6 años, una cosa así. Vamos a ver si lo puedo. Si no me equivoco, es de 6 a 8 años, de acuerdo a la ley de delitos informáticos. Sí, en las reformas, vamos a ver, de memoria, eso me acuerdo los que principalmente, pero si quieren pasar a otra pregunta mientras lo busco, pero no me está abriendo De hecho, esa sería la última pregunta, y finalmente le pediría a ambos si nos pueden dar un mensaje final sobre cómo proteger nuestros datos y de qué manera nosotros podríamos seguir educando a la población, las personas que escucharon esta conferencia, este conversatorio, de qué manera podríamos transmitir vamos a ver, esa ayuda, esa educación, ese conocimiento para seguir protegiendo nuestros datos y no seguirlos brindando tan sencillamente. Yo creo que la parte importante es conocer cuáles son los derechos que se tienen para poder exigirlos de esa forma, tanto los que tienen su rol como titulares, es decir, como personas que facilitan sus datos, como aquellos que ya tienen una posición en alguna empresa o demás que realice el tratamiento de sus datos, para brindar una mayor transparencia y mejor uso en los datos, tanto a nivel legal como informático y de seguridad. Es importante tener presente el manejo de los datos, porque casi que cualquier actividad que realicen en mayor o menor medida va a tener tratamiento de datos personales. Entonces es importante, desde que se genera una iniciativa, sea cual sea, tener claro esta manera de manejar los datos. Ya no es como tal vez podía ser antes, de que prefiero ir teniendo y teniendo los datos y después veo para qué los uso, sino saber que es algo medular y que va a afectar toda la relación. Entonces, tal vez como mensaje de cierre, eso es lo que les quería comentar. Adalid. Claro, bueno, para contestar, la pena es de 4 a 8 años y de 5 a 10 años cuando hay una agravante que es a través de una manipulación informática. Eso en el caso del delito de la extorsión. Como mensaje de cierre, yo quiero decirle, digamos, a las personas que nos están viendo, que se empoderen, que busquen cuáles son las herramientas de privacidad para proteger sus datos personales en las redes sociales, que traten de ser muy cautelosos con la información que dan, que la información personal le da poder a la otra persona que tiene esa información sobre usted. Entonces, que tomen control de sus datos. Eso es el ejercicio del derecho a autodeterminación informativa, que es controlar cómo se pueden tratar nuestros datos personales. Y a nivel empresarial, por supuesto, que las personas deben saber que tienen una responsabilidad con esos datos, que efectivamente que todo tratamiento de datos personales que pueda generar un perjuicio a otra persona podría conllevar algún tipo de responsabilidad civil, y en el caso de tratamientos ilegales de datos personales, que interpongan la denuncia, que cualquier tráfico de datos personales que se realice sin la autorización del titular en beneficio propio de un tercero es delito, que denuncien ante la fiscalía. Vemos que entre las estadísticas este delito no se está denunciando. La gente se debe empoderar, debe proteger a los suyos y protegerse a sí mismo, porque digamos que los datos personales son el motor que mueve la ciberdelincuencia. Entonces tenemos que quitarle ese poder aplicando las medidas de privacidad en todas las herramientas tecnológicas que utilicemos y en redes sociales, etcétera. Entonces hay que informarse, hay que protegerse, y nos protegemos entre todos de esta forma. Definitivamente, haciendo eco a las palabras de ambos, lo más importante es informarse, educarse y entender que la información es poder, y debemos resguardar nuestra información personal, ya que es sensible, y no le debemos de dar poder a las demás personas sobre ese tipo de información. Agradecerle inmensamente al licenciado León Weinstock y también al licenciado José Adalid Medrano por haber estado con nosotros durante este webinar conversatorio, esta presentación, que estoy seguro
que todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy con nosotros han aprendido un poquito más de cómo proteger su información y van a poder informar a las demás personas sobre esta pandemia de delitos informáticos en la que nos encontramos, y debemos empezar a encontrar esa vacuna para poder completar ese recurso que tenemos de la información y mantenernos 100% seguros. No solamente nosotros, sino también a nuestras familias. De mi parte, agradecerles a ambos porque ha sido muy enriquecedor tenerlos a ustedes con nosotros, y recordarle a todas las personas que están con nosotros que, por favor, hablen con sus adultos mayores sobre estos temas, instrúyanlos, porque todos tenemos derecho a utilizar la tecnología. Eso es importante, pero utilizarla de manera responsable. Agradecer inmensamente también a la Universidad Hispanoamericana, que abre estos espacios para educar a la población de manera gratuita y que trae a exponentes tan grandes como lo son León y Adalid para poder brindarles un producto de calidad, como siempre lo ha hecho la Universidad Hispanoamericana. Muy buenas noches a todos y a todas, y agradecemos nuevamente su compañía y esperamos verlos prontamente en otro de los espacios de la Universidad Hispanoamericana. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.